Buenas tardes, compañeros. Voy a hablarles sobre el ángulo óptimo articular, bases y aplicaciones. Cuando nos referimos al ángulo óptimo se refiere a la posición articular en la que se produce el pico máximo de momento de fuerza. Dentro de la curva ángulo-momento articular, este parámetro puede utilizarse para estimar las modificaciones en una curva fuerza-longitud de un grupo muscular. El ángulo puede ser obtenido a partir de medidas en test isométricos o dinámicos, y esto debe ser tenido en cuenta a la hora de establecer comparaciones. A nivel del músculo completo, la arquitectura muscular afecta la longitud óptima en dos músculos, con las mismas áreas de sección transversal y el ángulo de peneación. Cuando hablamos de un ángulo de peneación de un músculo, el ángulo formado por los fascículos y la aponeurosis interna refleja la orientación de las fibras musculares en relación al tejido conectivo tendón. El ángulo de peneación afectará, por lo tanto, la transmisión de la fuerza de los tendones y en los huesos, o sea, el sistema óseo. Como podemos ver en la figura 1, relacionamos la longitud-tensión de una fibra. La tensión total sería la suma de la tensión pasiva y la tensión activa. O sea, aquí donde tenemos aquí como más o menos la fuerza, como tenemos el 50%, ahí donde se ejercen los dos puntos. Y en la figura 2 relacionamos la longitud-tensión de fibras con distintas longitudes de fascículo en línea continua permanente a un músculo con fibras cortas. La línea punteada corresponde a un músculo con fricciones más largas. Entonces ahorita vamos a dar un ejemplo del bíceps y del pectoral mayor, en donde relacionamos que un ángulo de peneación es donde la fuerza de los músculos depende de sus ángulos. Cuando un músculo es más eficiente, cuando menor ángulo tengan sus fibras musculares. Por ejemplo, el pectoral al bíceps. Entonces, el ángulo de peneación de un músculo refiere a la orientación de las fibras musculares en relación a los tendones. Por lo tanto, la transmisión de la fuerza a los tendones en el cuerpo humano, cada músculo tiene una orientación de las fibras musculares. Con los ángulos más abiertos, por ejemplo el pectoral, el componente de sus fuerzas es menor a los de los bíceps. Tiene toda la inserción en tres zonas. La zona distal de la inserción tiene sus fibras abiertas, aparentemente muy grandes. Son menos eficientes al acelerar un movimiento en el eje longitudinal para la reserva de la fuerza. Cuando más abierto sea el ángulo, mayor será el componente horizontal de la fibra relacionado con el bíceps. Entonces decimos que cuando el ángulo o las fibras son más pequeñas, pues ejercemos más fuerza que cuando la tenemos, cuando las fibras son mayores. Entonces, no podemos confundir la máxima tensión de una fibra o un sarcómero media la velocidad igual a 0. Entonces aquí tenemos un sarcómero y pues tenemos ahí pues el músculo, donde decimos que en el sarcómero reposo tenemos la longitud de las fibras, a cuando tenemos un sarcómero contraído, que entonces la longitud se acorta. En el caso del sarcómero expresamos la tensión generada por la intersección de los puentes cruzados. Cuando desarrollamos más en la fibra debe añadirse la contribución de los elementos elásticos que se desplazan la tensión activa más tensión pasiva hacia las longitudes musculares más las largas. Entonces ahí nos devolvemos a la figura número 1 de nuevo y ahí relacionamos la tensión de las fibrillas en forma pasiva y en forma tensión activa, tensión pasiva y tensión activa. Como podemos observar, a nivel del músculo completo, la arquitectura muscular afecta la longitud óptima en dos músculos, o sea, cuando se están uniendo los dos músculos.
hacia longitudes musculares más cortas según aumenta la velocidad de extensión de rodilla, que según Kawakawa, Kubo, Kanashi, por la deformación de los elementos elásticos de tantas repeticiones. La práctica deportiva a largo plazo puede generar modificaciones en la estructura del músculo y en la rigidez del tendón que puede incidir en la manifestación del ángulo óptimo. Entonces decimos que un ángulo de penetración de un músculo está formado por los fascículos o la aponeurosis interna, que reflejamos la orientación de las fibras musculares en relación al tejido conectivo o tendón. El ángulo de penetración afectará, por lo tanto, la transmisión de la fuerza a los tendones. Según la disposición de las fibras musculares, tenemos varias opciones, que es peniformes. Las fibras musculares se unen al tendón de una forma oblicua. Unipeniformes, ejemplo, músculo extensor oblicuo del carpo. Opción 2, bipeniformes, ejemplo, músculo extensor digital común. Y 3, multipeniforme, ejemplo, músculo subescapular. Entonces, fusiforme, que es el sartorio, el peniforme, músculo semimembranoso, bipeniforme, músculo rectofemoral y multipeniforme, músculo deltoides. Otros ejemplos. Entre la metodología de medición del ángulo óptimo encontramos las articulaciones más estudiadas, que es el codo y la rodilla, y entre otras el tobillo. Básicamente se han documentado dos métodos para la determinación de este ángulo mediante la utilización de dinamómetros. Con el primero de ellos, el ángulo óptimo se obtiene mediante contracciones isométricas en ángulos concretos, y el segundo se basa en acciones mediante en todo el rango de movimiento. Para el cálculo de ángulos se ha utilizado principalmente ajustes polinómicos a partir de varias repeticiones. Mecanismos y factores del cambio del ángulo óptimo. El ángulo óptimo puede ser modificado, y en este punto se explican los factores responsablemente de los cambios agudos y crónicos producidos por el ejercicio físico, cuando trabajamos especialmente la fuerza. Entre ellos vamos a tener cambios del ángulo óptimo producidos por ejercicios excéntrico, que era lo que estamos hablando al principio, que es lo que nos hace o nos ayuda como a hacer un daño en las fibras, donde tenemos un cambio inmediato, desplazamiento hacia mayor longitud muscular, daño muscular, efectos de intensas repeticiones tras un segundo intento similar, que es cuando hacemos el daño como tal, menos desplazamiento que en el cambio agudo, indica posiblemente adaptación al cambio muscular, cuando nos hacemos una adaptación. Cambio crónico es cuando es mayor a 2 sesiones durante, o sea, cuando hacemos 2 RM y no, o sea, estamos esforzando o estamos haciendo un daño crónico a la fibra muscular. Desplazamiento hacia mayor longitud muscular indica adaptaciones al daño muscular. Eso pues lo que veníamos hablando. Daño muscular y cambio inmediato. El daño muscular es una alternación a nivel de las estructuras de la fibra y del sarcómero e implica un cambio en las propiedades mecánicas del músculo completo. Podemos evidenciar, se observa lesiones en las fibras musculares, al sarcolema o membrana celular, cuando se rompe, permitiendo que los contenidos de las células flotantes libremente entre las otras fibras sanas. Entonces vamos a explicar con una micrografía electrónica de una muestra muscular tomada inmediatamente después de una maratón, mostrando la ruptura de la membrana celular en una fibra muscular. Eso se hizo un estudio REMSPRO de Hammer, 1984. Podemos evidenciar cómo es el daño muscular a nivel de las fibras.
Entonces sabemos que cuando hay un daño de fibras hay una recuperación y va a haber un aumento longitudinal de la fibra. Los factores que pueden inducir mayor cantidad de cambios al ángulo por daño muscular es la longitud muscular. Entonces decimos que la curva roja representa la tensión del músculo entero. La longitud de reposo se contrae con una fuerza máxima cuando se activa. Cuando contraemos la fibra. Intención activa es el músculo en extendido más allá de su longitud normal. Cuando nos excedemos a hacer el movimiento. El efecto de la longitud muscular sobre la fuerza de contracción en el músculo intacto interno. Como podemos ver, aquí tenemos dos ejemplos. Cuando el bíceps está relajado, está contraído. Y tenemos un ejemplo en la relación longitud-tensión, que estamos relacionando la primera figura, donde sube la curva, donde los filamentos delgados y gruesos totalmente superpuestos no desarrollan la tensión cuando están relajados. Y la superposición óptima entre los filamentos posiblemente a desarrollar máxima tensión. Si se estima hacia que los filamentos de esta dejan de soltar, no se desarrollan tensión. Entonces, me explico. Entonces, primero está contraído en el momento que va a ser el punto máximo de la fuerza. Es cuando estamos haciendo el bíceps, cuando hacemos flexión de codo. 2, que es cuando está semi contraído o relajado. Y 3 es cuando hago todo el movimiento completo, que se estira totalmente el tendón o la fibra muscular. El modo de contracción en ejercicios excéntricos con una mayor tensión y menor número de fibras activadas produce mayor daño muscular que otros tipos de contracción. Esto lo dice el señor Brugles y Cronin 2007, recientemente a Young y Yeun, que es un estudio que hicieron en el 2008 y obtuvieron diferencias significativas cuando hicimos estudios en ángulos óptimos de las extensiones de rodillas y ejercicios excéntricos y modificaciones no significativas en modo concéntrico sin caídas del momento de fuerza de forma significativa. Entonces aquí podemos ver diferentes tipos de ejercicios. Por ejemplo, cuando hacemos una... Entonces aquí, como podemos ver en el bíceps, hacemos una contracción concéntrica. El músculo se contrae en contra de la gravedad. O sea, cuando lo levantamos, el peso o la carga, entonces él se recoge, se vuelve. Y cuando hacemos una contracción excéntrica con la carga, la inserción musculares se distancian a favor de la gravedad. Y pues eso sucede con todo el grupo muscular. Cuando los marcadores indirectos de daño muscular muestran aumentos conforme crece la velocidad de contracción, el movimiento, cuando crece la velocidad del movimiento que hacemos con cualquier grupo muscular, con altos volúmenes de repeticiones se aumenta el daño, o sea, a velocidades altas, por lo que fatiga podría enmascarar el efecto de la velocidad. Esto lo dice el señor Champaña Newell Noscan. Entonces, cuando nosotros hacemos un movimiento a alta velocidad, entonces con una carga vamos a generar más daño en las fibras musculares. Muchachos, bueno, en ese momento les voy a hablar cómo se justifica la fuerza en el sistema osteomuscular o musculoesquelética. El entrenamiento con cargas normalmente denominado musculación o fitness presenta una semántica bastante variada en función del ambiente en el que se utilice. Entonces, todo el sistema muscular. Ese lo dice Peinado en el 2008.
un estudio que se realizó. Acción y efecto muscular, siendo muscular, entre comillas, desarrollo los músculos a través del ejercicio físico, o sea, a través de el desarrollo de las capacidades. RAE 2017. Entonces, entre esos vamos a encontrar unos factores de los que depende la fuerza musculoesquelética. Entre esos factores vamos a encontrar los factores intrínsecos, que son factores neurofisiológicos, factores biomecánicos y factores emocionales. En los factores extrínsecos vamos a clasificar lo que es la edad y el género. Entonces depende de la edad y depende del género, podemos decir que hay un tipo de desarrollo muscular totalmente diferente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el desarrollo o la fuerza en el sistema osteomuscular? Es estimulando la carga, llevándola a una fatiga, a un proceso de recuperación, un proceso de supercompensación y un proceso de adaptación para que haya un daño de rompimiento en las microfibrillas y así poder ejercer tanto como volumen como fuerza en el sistema osteomuscular o en el sistema musculoesquelético. Entre esos vamos a encontrar unos estadios de progresión. Entonces, donde vamos a hacer la iniciación de un entrenamiento a un usuario, como mínimo es entre 1 y 4 semanas, para ver una mejora de la evolución del sistema osteomuscular, va entre 5 y 24 semanas, y donde después de las 24 semanas en adelante, pues vamos a tener un mantenimiento, o sea que por lo mínimo 6 meses. Como mínimo para ver una relación o una evolución entre el sistema osteomuscular y relacionado con la fuerza. Entonces, entre más desarrollemos microfibrillas o mayor fuerza, podemos decirlo así, o mayor desarrollo muscular, entonces vamos a mantener tanto como un volumen como una fuerza. Entonces, entre eso, podemos relacionar la fuerza con ejercicios de iterométrica, que quiere decir hetero, distinto, y métrica, medida, donde vamos a relacionar la fuerza con ejercicios concéntricos, excéntricos en el sistema muscular, ejercicios de isometría, iso, que es igual, y métrica, que es a la medida, con ejercicios ausotónica y isocinética. Entonces ahí vamos a ver un pequeño video donde hay dos individuos o dos usuarios donde estamos haciendo una competencia de pulso y entre uno de ellos está la diferencia entre volumen y fuerza. Entonces no podemos decir que cuando una persona es voluptuosa puede tener fuerza, porque tocaría llevarlo a la fatiga para tener una evolución. Entonces ahí ya lo trabajaríamos en resistencia a la fatiga o resistencia a la fuerza. Entonces hay unos métodos que podemos utilizar de trabajo musculoesquelético, que sería fuerza máxima, que es donde tenemos un conjunto de métodos concéntricos, métodos isométricos, métodos excéntricos, entre otros métodos. Y para trabajar lo que es resistencia e hipertrofia, trabajamos los métodos de pilométricos, métodos piramidales, métodos superseries, métodos 10×10, repeticiones, método circuito y métodos en triserie. Pues para tener una evolución rápida. Cuando el sistema cardiovascular está ejerciendo la fuerza, entonces ahí vemos cuando los músculos que se movilicen consumen más energía, es decir, necesitan más oxígeno y nutrientes. Cuando los nutrientes llegan al músculo a través de la sangre, transportada por los vasos sanguíneos, vamos a tener un perfecto funcionamiento de nuestro sistema cardiovascular, porque vamos a tener pequeñas cargas mínimas hacia el corazón. Entonces, el entrenamiento de la fuerza muscular mejora la salud cardiovascular. Claro que sí. ¿Por qué?
porque el ejercicio que realiza para aumentar la fuerza muscular optimiza la salud cardiovascular a través de mecanismos no tradicionales como la liberación por los músculos esqueléticos de sustancias saludables para el corazón denominadas mioquinas o la mejoría de la miotina intestinal. Entonces ahí tenemos un corazón que dice, para que llegue más sangre al músculo, al corazón, aumenta la frecuencia cardíaca, latidos por minuto y el volumen que expulsa en cada latido. Entonces decimos que para el desafío para el sistema cardiovascular durante el ejercicio aeróbico es responder el aumento de carga del volumen, colocando en el corazón el entrenamiento de la fuerza. Sin embargo, plantea un desafío diferente, o sea, por la presión, porque ahí ya vemos que van a ver la presión arterial, la presión sistólica, la presión, la tensión, la presión arterial, diastólica, el volumen siastólico, el gasto cardíaco, que es lo que vamos a generar, porque entre más fuerza ejerzamos, pues más va a tener presión el corazón y va a tener que esforzarse más. Y a diferencia de la sobrecarga del volumen colocada en el corazón, el ejercicio de la fuerza da como resultado un aumento de la carga de presión sobre el corazón. Podemos decir que los valores de la presión arterial sistólica pueden aumentar sustancialmente durante la realización del ejercicio de fuerza. Durante el entrenamiento ligero de la fuerza no va a haber un cambio ni una pequeña disminución en la presión. Sin embargo, el ejercicio máximo de la fuerza provoca un aumento dramático en la presión arterial. La respuesta a la presión elevada se puede explicar por la presión mecánica real de los músculos que actúan sobre los vasos sanguíneos y el reflejo preso que produce durante la contracción estática. Entonces, como nos podemos dar cuenta, aquí en la imagen vamos a ver unos rangos donde decimos normal, estado 1, estado 2, estado 3, donde vemos como la arteria y el flujo sanguíneo dan la tensión arterial, es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias y venas, como podemos ver aquí en la imagen. Entonces ahí es donde vemos la presión, o cuando hacemos un grado de esfuerzo, es porque el corazón o digamos el sistema circulatorio se contrae. Entonces aquí, como vemos, tenemos la aorta o el vertículo izquierdo, que sería la línea roja que teníamos acá, que tenía alta presión, cuando tenemos una siástole y una sístole, que sería la presión arterial sistólica. Como podemos dar a la imagen, entonces digamos, si nosotros hacemos una flexión de brazo con una, entonces estamos ejerciendo fuerza. En palabras sería presión sobre el corazón. Entonces, como nos podemos dar cuenta, aquí tenemos unas tablas donde el gasto cardíaco en press de banca va a ser más gasto, el curl de bíceps y press de hombros. Entonces vamos a hacer una presión alta, entonces aquí vamos a tener, digamos, la diferencia en que vamos a nivelar el gasto cardíaco, que lo teníamos en 12 aproximadamente, y en una presión arterial diastólica la tendríamos en 60 BPM. Entonces, cuando ejercemos un press de banca, un curl de bíceps o un press de hombro. Cuando vemos aquí en la figura volúmenes siastólico, que es cuando hacemos la presión siastólica, presión arterial sistólica, perdón. Entonces podemos decir que lo podemos llevar a entre un 120 y 130 BPM, ¿sí? Pulsaciones, lo llamamos en ese sentido. Entonces decimos que al realizar ejercicios de fuerza agudo
Las adaptaciones cardiovasculares están influenciadas por la fuerza de la contracción muscular y la duración del esfuerzo. Ahí podemos relacionar la ley de Ohm, es decir, el número de repeticiones que vamos a ejercer sobre el músculo. Durante el ejercicio máximo de fuerza no hay cambios relativamente en el gasto cardíaco y ni en el oxígeno en comparación con los niveles de reposo. Sin embargo, a medida que se reduce la carga y se realizan más repeticiones, el gasto cardíaco puede responder de manera similar a lo que se observa durante el ejercicio aeróbico. La respuesta también depende de la intensidad y la duración del esfuerzo durante los ejercicios máximos de fuerza. Esto también está relacionado con los ángulos óptimos de las articulaciones, pues la respuesta silenciada se puede explicar por altas presiones intraabdominales e intratorácicas generadas por la frecuencia, por altas presiones de la frecuencia. Como podemos ver, vamos a ver unas adaptaciones cardiovasculares según el tipo de ejercicio físico. Entonces, como podemos ver, tenemos acá la presión cardíaca, hipertrofia. Entonces, cavidades cardíacas. Decimos que si hacemos inactividad física, entonces mantenemos el corazón normal. Cuando hacemos ejercicios excéntricos, entonces vemos que tenemos una evolución en el corazón, en el aumento del volumen de la carga. Entonces, como podemos ver, inactividad física, normal, actividad física y comienza a trabajar. En conclusiones de la fuerza en el sistema cardiovascular, está claro que cuando mayor componente aeróbico dentro del entrenamiento de fuerza, mejores serán las adaptaciones cardíacas y cardiovasculares al ejercicio, especialmente por el carácter dinámico del sistema circulatorio. Así, realizar ejercicios de fuerza es positivo en este aspecto si se tiene en cuenta consideraciones como los programas de fuerza que utilizan los grupos de músculos más grandes proporcionan una base estructural para las mejoras en las capacidades aeróbicas y viéndose reportados resultados más satisfactorios entrenando piernas de manera equiparada al tronco a lo largo de la semana. 2. En caso de entrenar únicamente fuerza, los entrenamientos con carga en torno al 70 y 75% de una repetición máxima y volumen moderado alto han mostrado mejor impacto sobre las variables analizadas. 3. Vigilar el uso de contracciones isométricas, cargas de alta intensidad y control de la respiración en sujetos iniciando y o con alguna enfermedad cardiovascular debido al marcado aumento en las presiones arteriales diastólica y sistólica durante el entrenamiento. Ojo muchachos, hay que adecuar las cargas para las personas que sufren una enfermedad cardiovascular, como ya podemos ver, que sufren de varias patologías también. Entonces, para efectuar un buen entrenamiento, hay que tener en cuenta la frecuencia cardíaca de mi usuario para poderlo trabajar adecuadamente y tener una progresión y no ejercerle tanta presión o tanta carga sobre el corazón, que es el que mantiene el sistema cardiovascular idóneo para que todos los sistemas puedan trabajar correctamente. Gracias. Bueno, compañeros, entonces, pues esto sería por nuestra diapositiva. Aquí podemos encontrar las bibliografías y pues las fuentes de donde sacamos toda la información. Y pues en caso de dudas o algo así, recuerda que teníamos un encuentro con la profe para poder eh,
debatir o hablar sobre el tema. Entonces, muchas gracias por la atención y nada, que estén bien.